ocupado, por supuesto, de la escritura, pero nos vamos a centrar en una serie de escuelas que son las que a partir de un determinado momento hablan de la grafología científica, ¿vale? La escuela francesa, ley mímica, la escuela suiza, ley simbólica, la escuela alemana, ley emocional, la ley profunda, la escuela inductiva alfabética, la escuela italiana y la escuela alemana. A partir de 1800, o sea, hay un abad francés, Hipólito Michon, que este hombre encabeza un movimiento que tiene como fundamento básicamente la información que él tiene muchos escritos y es una persona muy interesada en la escritura, y dice que en la escritura se va a producir, igual que se produce en el lenguaje hablado, una serie de gestos. Cada vez que nosotros hablamos, movemos los brazos, movemos las cejas, movemos la cabeza, el cuerpo, etc. Esos movimientos dice que también cuando uno escribe se van a producir y se van a quedar plasmados en un papel, en el papel, ¿vale? Dice que las personas tienden a gesticular cuando mantienen una conversación, pues según esta escuela las personas también desarrollan gestos, ¿vale? Aunque no son conscientes de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los primeros grafólogos, mediante el uso de la sugestión y de la hipnosis, empezaron a una serie de sujetos a sugestionarles con determinados sentimientos, alegría, tristeza, euforia, enfado, para ver si se podían establecer una serie de patrones y clasificar los gestos para posteriormente realizar estudios estadísticos. Entonces, ¿qué decían? Que había 4 gestos básicos. Los gestos hacia arriba son de alegría, los gestos hacia abajo de depresión o de cansancio. Los gestos hacia la derecha son los que nos vinculan a los demás. Y los gestos hacia la izquierda son la prudencia, el recelo, la frustración. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas, con la colaboración de Binet, ¿sabéis quién es Binet, que hizo las escalas de inteligencia estadísticas? Empezó a realizar estudios de lo que salían en estos estudios, la alegría, la tristeza, y observó que los estudios acerca de la medición de la inteligencia, ya te digo que fue Binet que hace las escalas de inteligencia. Tras estudiar los trabajos de esta escuela, realizó estudios de validez predictiva y los resultados fueron sorprendentes. Había unos coeficientes de correlación o porcentaje de acierto que oscilaban entre el 0,61 y 0,92% en una escala de 0 a 1. Por lo tanto, Binet pudo encontrar que los gestos que habían estudiado Hipólito Michon y las personas que le siguieron, como Solán Peyat o Petit Yamin, con posterioridad, se correspondían y se podía predecir efectivamente pues, determinadas situaciones de alegría y tristeza en la escritura. Es muy importante estos primeros autores porque nosotros hoy identificamos en función de las leyes de esta escuela, de Solán Peyat, que estudió que efectivamente el cerebro estaba íntimamente vinculado con las leyes y promulgó unas leyes de la escritura que luego vamos a ver. También Crepie Yamin continuó los estudios de Michon, que ya os digo que era el padre de la grafología científica en Francia, y postulaba que todo signo había de interpretarse en relación con el ambiente gráfico.
escribió el Tratado Práctico de Grafología, la escritura del carácter, y divide la escritura en especies y en géneros gráficos, ¿vale? Nosotros hoy identificamos la escritura precisamente por las leyes de Solán-Pellat. Primero, el cerebro está implicadísimo en la escritura. Después, la voluntad del sujeto, o sea, la acción del yo. Yo quiero escribir, tengo voluntad de escribir. La marca del esfuerzo, es decir, una persona que intenta modificar su escritura va a intentar modificarla, pero va a llegar un momento en el que no va a poder modificar toda su escritura. Yo puedo escribir de muchas maneras, pero va a llegar un momento en que si hay abundante texto, voy a tender a escribir según mi forma de escribir. No puedo modificar todos los parámetros a la vez. La forma, los gestos tipo, a no ser que se note que estoy falseando, porque estoy escribiendo de una forma muy lenta o porque estoy escribiendo de una forma muy deformada, etc. La marca del esfuerzo es eso, que va a llegar un punto en que yo voy a mostrar exactamente mi forma de escribir, mi carácter, etc. Otra de las leyes era que en situaciones difíciles se van a tender a hacer formas fáciles. O sea, dependiendo del útil escritural y del soporte que nosotros utilicemos, pues no es lo mismo escribir en un folio que en un muro de fachada, o no es lo mismo escribir con un rotulador que con un bolígrafo o con un lápiz. Va a haber una serie de características que van a estar afectadas por eso. Y todo esto lo que provoca es que la escritura sea algo individual, único de cada persona. Decía que un trazado vertical, la cantidad de variaciones que puede tener es de 1.000.000, no sé cuántos, de un palo, ¿vale? ¿Por qué? Porque analizaban la presión, el inicio, el final, la tensión, la inclinación. Hacían variaciones y salían millones de posibilidades solamente con un trazo. Imaginaros, la escritura está formada por cientos de trazos, o sea, verticales, horizontales, transversales. Bueno, vamos a otra escuela, la escuela simbólica. Max Pulver decía que el simbolismo y el mundo simbólico se asienta en el inconsciente colectivo. Si nosotros estamos hablando del cielo, ¿dónde miramos? Arriba. Si vamos del infierno, ¿hacia dónde miramos? Hacia abajo. Si vamos hacia el futuro, ¿hacia dónde vamos? Hacia la derecha. Si vamos hacia el pasado, ¿hacia dónde miramos? Hacia la izquierda. Entonces, cada una de las zonas va a tener una representación. La zona superior va a tener que ver con las ideas, con Dios, con la mente, con el triunfo. La zona de abajo tendrá que ver con los fracasos, con los instintos, con el abismo, con la sensualidad. La zona de la derecha con el futuro, con los demás, con lo desconocido. Y la zona de la izquierda con el origen, con la madre, con la padre. Fijaros, la escuela profunda, otra escuela. O sea, a partir del abad Hipólito Michón empezó a establecer una estructura, empezaron a estudiar otras escuelas, Francia, los alemanes, los italianos, empezaron a estudiar todas estas leyes a ver si efectivamente se cumplían. Y efectivamente se cumplen para todos, porque es lo que te digo. La escuela profunda decía que hay dos planos, el consciente y el inconsciente. Los primeros autores son Solán-Pellat, ya de la escuela francesa, y Clages, ¿vale? Y en España Mauricio Sandro. Este hombre, Clages, decía que la escritura estaba formada por elementos conscientes formadores y conscientes y elementos inconscientes o deformadores. Luego vamos a ver cómo es esto y vamos a ver un ejemplo. Dice, cuando comenzamos a escribir, intentamos dar nuestra mejor imagen. O sea, nosotros cuando conocemos a una persona,
pues damos nuestra cara más amable. Pero a medida que nos relacionamos con ella, o sea, por ejemplo, somos novios y todo va fenomenal. Ya nos casamos, empezamos a convivir y empezamos ya a dar nuestra verdadera cara, ¿no? O sea, pues esto en la escritura pasa un poco lo mismo. Cuando nosotros empezamos a escribir en un papel, damos nuestra mejor imagen, pero a medida que vamos escribiendo, la escritura se va deformando por los aspectos inconscientes. ¿Ves? Cuando comenzamos a escribir, siempre intentamos ofrecer nuestra mejor impresión posible. Ponemos atención para hacer la buena letra y que el que escribe, el que lo vaya a leer, lo lea bien clarito, legible, con buena letra, mostrando el yo ideal. Pero de modo inconsciente, a lo largo del texto, iremos bajando la guardia, manifestando nuestro inconsciente, nuestro yo real. Por ejemplo, en este caso, cogeríamos el texto, trazaríamos una línea vertical y una línea horizontal por la zona media y veríamos que en la parte superior izquierda sería la imagen ideal. Y a partir de la zona media, el sujeto ya empieza a plasmar su inconsciente. En este caso, hay un control, fijaros en las barras de T, cómo descienden, ¿vale? Fijaros, pero ya a medida que el sujeto, fijaros qué barra de T, ¿la veis? O sea, a medida que el escrito evoluciona, efectivamente se van a ir mostrando los elementos inconscientes del sujeto. Hay otra escuela importantísima, que es la escuela emocional. El representante más importante es Sherman, apodado el brujo por sus espectaculares aciertos. Dice que emigró a Inglaterra y luego a Estados Unidos porque no encontró apoyos entre sus colegas. Sus investigaciones llegaron a unos pocos colaboradores y seguidores, entre ellos Onrod, que era un alemán que huyó a Argentina, donde desarrolló las teorías de Sherman y escribió la grafología emocional, grafología, teoría y práctica y la escritura infantil. Fijaros, quedan reflejadas en el papel de forma de pequeños impactos o incluso deformaciones. No se escribe, por ejemplo, del mismo modo el nombre de alguien si nos es simpático, se escribe grande, con esmero, legible, o no nos es simpático, menor tamaño, temblor, enmienda o ilegible. Fijaros, Onrod había desafiado a la policía y decía que podía descubrir al criminal antes que ellos. Entonces, 200 empleados de una empresa se les realizó una serie de test para demostrar sus afirmaciones. Primero seleccionó a aquellos trabajadores cuya escritura se apreciaban signos de tendencias a la mentira o engaño. Porque cuando una persona duda, la mano tiembla, decía. Luego les incluyó palabras como robo, cárcel, prisión, etc. Las palabras que pudiesen causar impacto emocional en el autor del robo. Seleccionó de las 200, quedaron 3 personas y les aportó información muy concreta y detallada de las investigaciones que solamente conocía el ladrón. Investigaciones del ladrón. Quedó una sola persona. Fijaros, en este escrito, este es un caso, un minuto que me están llamando, pero ahora mismo. Natalie, cariño, luego te llamo, que es que estoy en una presentación. Luego te llamo, tesoro. Gracias, gracias. Vamos a ver, fijaros, en este caso, aquí veis cómo efectivamente la escuela profunda tiene mucho sentido. Fijaros en las primeras líneas de este escrito. Hay un sospechoso de que ha robado un motor de una lancha. Está en la Cruz Roja, ¿vale? Y aquí pone exactamente lo que el experto grafólogo le pide. Dice, mi nombre es tal, estoy destinado en no sé dónde, aquí hasta aquí bien.
Pero a partir de un determinado momento, en donde se empiezan a cuestionar los hechos, ¿vale? Empieza a deformarse la letra y hay palabras clave, fijaros, palabras clave, pistas, descendente, culpable, fijaros, aquí ya hay una imprecisión. ¿Qué? De estructura decreciente de la letra. Deseo, fijaros en sabotaje. Sabotaje, fijaros, saboteado. Cada vez que hay un saboteado, los ejes de la grafía empiezan a... Responsable, fijaros. Un análisis más detallado de cada una de las palabras, pues empiezan a observarse, ¿sabes?, determinados elementos que el experto conoce y que nos dan la pista de que es la persona que cometió el delito. Escuela emocional, escuela profunda, implicadas en este caso, ¿vale? Después hay otras escuelas, la intuitiva contrastada, de Moretti, que clasificaba la escritura a través de los ángulos. Cuanto más angulosa era una escritura, más agresividad plasmaba el sujeto. Cuanto más redondeada, más suave. Bueno, ya que se pasaba. Aquí hablaba ya de que la corpulencia, la talla, el color de pelo y de ojos. Esto yo, sinceramente, no me lo creo. La escuela inductiva alfabética, que estaba basada en los descubrimientos de Kerpel-Yamin y de Clage, que estudió todas las letras una por una, ¿vale? Las reforzantes, que profundizan las escuelas para extraer todas las variabilidades que presentaban cada una, y el método Wells, que hace en 1984 prepara un programa informático para determinar y detectar determinadas características de la escritura. Fijaros, este es el caso de un enfermo paranoico que hace esfuerzos por disimular. Si os fijáis, los óvalos de la O se cierran y se inician en la parte inferior. Esto es un signo de falsedad. Hay un sufrimiento brutal. Las Ds, fijaros cómo tienen unas torsiones importantes en un trazado que tendría que ser magistral. La separación excesiva entre las palabras y entre las letras, ¿vale? Fijaros las torsiones en las R's. O sea, este está diagnosticado como enfermo paranoico, ¿vale? Es importante que veamos cuál es la escritura que está alterada, porque, bueno, más o menos es más notable la alteración. Fijaros, esta es una escritura de un enfermo esquizofrénico en tratamiento. Los cambios de tamaño, la invasión de las líneas. Está claro que aquí hay una patología. Fijaros cómo se pincha el óvalo de la A. Este es el yo. El óvalo es el yo. Aquí hay el segundo grama, se pincha. Aquí hay un sufrimiento importante del sujeto. Fijaros, tendencia a la depresión, el decaimiento de las líneas, inmadurez, óvalo, o sea, los puntos de las is, ¿vale? Fijaros, enfermo autista. Aquí hay una confusión absoluta, unos empastamientos, excesiva unión entre líneas, no separa las palabras adecuadamente, ¿sabes? Está claro que esto te da signos, fijaros que obsesivo, o sea, una persona súper obsesiva.
empastamientos, no mantiene las distancias, no sabe dónde está, es como si todo tuviera que estar pegado. Fijaros, esta persona estaba acusada de maltrato. Al principio le mandaba cartas a su novia. Estas cartas eran de amor, porque el señor estaba en la cárcel y quería volver a casa. Y la mujer no le hacía caso, porque ya había sufrido con él varios ataques. Y entonces, a la tercera carta ya se produce este tipo, fijaros, de choques entre líneas. Fijaros en la que, cómo pincha, invade, no solamente se queda, no respeta el espacio del otro, sino que además, o sea, esta persona, si sale de la cárcel, probablemente se la cargue. Fijaros qué importante es estudiar esto, porque es que este no respeta nada, no respeta nada. Una vez que se ha enfadado, es capaz de cualquier cosa. Eso es un caso real, ¿eh? Fijaros, escritura de un psicópata. Bueno, más que un psicópata, este es un asesino en serie. Este mandaba cartas a un periódico americano y daba comunicados a la policía, pero fijaros qué tipo de letra tan monótona. O sea, este chaval había sido hijo de madre soltera y la madre se había casado con otro señor y le proporcionó una educación excesivamente dura y luego terminó en un colegio interno y luego no sé cuántas mujeres asesinó. Pero fijaros, las barras de T, de E, de F, son como espadas que se blandieran en alto, aparte de el exceso de, o sea, hay un empastamiento de los trazos. ¿Fijáis? Mira, en este caso, estos sí son psicópatas. Parecen personas normales y resulta que muestran a nivel social un comportamiento muy amable y luego resulta que en su casa pues hacen de las suyas con su mujer o con sus hijos, ¿no? Fijaros, estos trazos hacia arriba, ¿ves? Y de alegría, pues no, esto es ataque, profundo ataque, ¿vale? Empastamiento del ojal de la E, de las OEs. En este caso, vacía de expresión, estrecha, ondulada, la línea basilar, óvalos, tensión dura, acerados, lanzados, empastados, óvalos cerrados, arcadas, angulosa, cerrada, ¿vale? Escritura perteneciente a Tony King, si son un psicópata sexual. Fijaros en la Y, parece una guadaña. También hay elementos cegados, ¿vale? Igual, persona antisocial, invade el espacio del otro. Fijaros que Y tan sumamente parece muy bonita la letra, como muy original, como muy creativa, pero vamos, al final lo que muestra es mucha agresividad. Fijaros, muchas veces nosotros tenemos que determinar si la persona se suicidó o no se suicidó. Dejan una nota de suicidio y hay que averiguar si le suicidaron o se suicidó. En este caso, es una nota de suicidio de un chaval de 24 años enfermo y parece ser con muchos dolores. Fijaros cómo
está, ¿sabes?, en una tela de araña, dibuja una tela de araña, no puede salir de este dolor y termina con su vida. Hay otras personas que son muy histéricas, que lo que quieren es llamar la atención. No tengo el caso, pero una chavala que se pasó de frenada y terminó efectivamente suicidada, pero en principio no mostraba rasgos de querer suicidarse, mostraba más rasgos de querer llamar la atención, pero se pasó un poco, ¿sabes? Y terminó fallecida. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Lo analizamos todo. El estudio de la página, de los márgenes, margen superior, margen inferior, margen derecho, margen izquierdo, de la línea, si es horizontal, si es ascendente, descendente, si hay una imbricación, o sea que cada palabra va hacia arriba. Estudiamos la palabra, el espacio entre letras, el espacio entre palabras, los gestos tipo. Los gestos tipo son gestos súper personalísimos que si uno no los tiene, no los tiene. Y si los tiene, los va a tener siempre. Por ejemplo, una persona muy agresiva, con mucha, va a poner arpones o ganchos, ¿vale?, en determinadas, a la hora de escribir, o va a tener mucha presión. Una persona que tiene mucha actividad o que es muy vital, va a tener determinados elementos en su escritura significativos. Vamos a estudiar los óvalos, cómo firma, cómo realiza la rúbrica, hacia dónde va, en fin. Vamos a estudiar cada una de las letras. Fijaros, la G, que es la letra sexual, que siempre la pongo por lo que escandaliza. Fijaros en la vuestra, si tiene óvalo arriba o no tiene óvalo arriba, si es muy grande, muy largo el pie. Esto es una presentación muy escueta, pero Enrique tiene una presentación, no sé, casi de más de 100 diapositivas, en donde cada una de las características es importante para determinar pues, la personalidad. Eso sí, ninguna de las características aisladas. Hay que comprobar que es un conjunto de características la que determina una determinada peculiaridad a nivel de personalidad. No solamente es una, ¿vale? Entonces, pues la G con pie ancho, pues fantasía sexual. La G con un pie corto y estrecho, dificultad de entrega sexual y rigidez. Si la G se une hacia el otro, esto es, busca una relación con el otro, pero a veces la G se interrumpe y termina en gancho, pues entonces es que no tiene, por ejemplo, esta es excesivamente adornada, pero hay veces que es simplemente un ganchito aquí. Es que no le importa el otro, él pretende a nivel sexual, es que esta es la G, la letra sexual, pero vamos, que hay muchas letras, la T, la D, ¿vale? Normalmente cuando el óvalo y la jamba o el hampa se separan de la letra, esto es una jamba, este es el óvalo, ¿no? Deseos de separarse de la pareja o separación familiar, o que ha habido una ruptura con algo, con alguien, muy importante para la persona, ¿vale? O sea, aquí tenéis muchas formas de hacer la G y cada una significa una cosa. Pero igual pasa con los unos, por ejemplo. Si es un trazado vertical, pues hay una racionalización de los esfuerzos. Pero si hay un uno que pone una basecita o una rayita abajo, pues que necesita el reconocimiento de los demás para compensar su sentimiento de inferioridad. Si hay un bucle superior pequeño en esta zona, pues entonces persona agradable con imaginación. Si hay un trazado muy largo inicial, persona poco objetiva, que tiene dificultad en el contacto con los demás. Si es curvo, pues buena memoria y vinculación con el pasado. Si el bucle es excesivamente excesivo, fantasía, idealista, oculta algo. Hay algún secreto por ahí.
Bueno, las formas de hacer el 1 a veces son tremendas. Si el magistral, que es este trazado, presenta torsiones, temblores, pues es posible que haya alguna dependencia o que estemos ante una persona mayor o ante un alcohólico o un drogodependiente. ¿Vale? Fijaros, cada elemento tiene un significado en función de lo que hemos dicho al principio. Dependiendo de la escuela, nosotros, a la hora de identificar, no nos importa tanto los rasgos de personalidad del sujeto, nos importa lo que aparece en la escritura. No le damos, vamos, a veces le tenemos que dar, como en el caso este que os he comentado, porque si el juez nos pregunta, tenemos que decirle que ojo, en este caso, ¿vale? Si nos pregunta, aquí hay que decir que hay que tener cuidado porque es posible que atente contra la vida de su expareja. Bueno, y yo creo que ya está, no sé si me he quedado corta o me he pasado o qué. Se nos ha ido Enrique. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna cosa que queráis saber? ¿Alguna curiosidad? No sé si se me oye. ¿Se me oye? Perfectamente. Ah, pues. ¿Quién eres? Buenas Preséntate. tardes. Soy María Luisa. Oh, María Luisa, que no te veo la cara y entonces no. Es que Vale. no tengo la esta puesta, muy bien. La cámara. bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Esto, pues nada, un saludo a todos. Me ha parecido muy interesante, claro. Quedarán montones de cosas más que sería pues de una forma muy sencilla, pero con más ejemplos, pues todavía lo veríamos más claro. Que ya sabemos que esto es verdad, pero claro, cuando un experto te lo explica así, pues esto haría más bonito y de paso que uno aprende, pues está muy interesado. Nada, agradecer la exposición que ha sido pues, de todo nivel interesantísima y nada más. Preguntas, pues no sé, se me ocurren millones, pero digamos no creo que sea interesante que las haga porque son pues muy generales y no, ya he captado perfectamente la exposición y bueno, pues felicitarte y admirarte porque todas las actividades de un humano tienen importancia, todas. Si se hacen mal, siempre lesiona a otro o se lesiona a sí mismo. Pero siempre que se trabaja en un juicio, pues yo lo veo, pues digamos, no de más importancia, pero de mucho cuidado, porque, claro, expresar una opinión sobre alguien que está siendo juzgado, pues tiene que ser muy duro o muy difícil o muy, en fin, por lo tanto pues te admiro y te felicito y te recomiendo que estudies mucho, todavía mucho más para que las opiniones que des sean lo más exactas posibles. María Luisa, cariño mío, nosotros no sabemos qué es lo que hay. Nosotros tenemos que decir la verdad. Lo que se ve, claro. La verdad del estudio que hacemos. Yo te digo, si imagínate que fuera mi hija la que estuviera con el señor que ha escrito esto. No, claro, por supuesto. Que sí. Yo con mucha precaución en que mi hija no se relacionara con personas que escriben así. O sea, no, claro, por supuesto. Sí, lo único que digo es que es admirable que bueno, pues que seáis capaces de saber tanto como para dar una opinión de esa responsabilidad. Todas las opiniones que se dan o todas las acciones que se hacen relacionadas con otros humanos o con animales o con seres vivos, todas tienen su responsabilidad, por supuesto. Muy bien. ¿Qué ha pasado? No os oigo. Nos dicen ellos, ¿sabes quiénes son? Nosotros no hacemos nada más que hacer el estudio. Ellos son los que nos dicen, mira, soy yo el que cometí el delito. Que sí, claro.
Pero bueno, eso no le quita importancia al estudio que hacéis. No, vamos, tenemos mucha responsabilidad, por eso hay que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy responsables, tenemos que analizar todo bien y cuando a veces no podemos decir algo, pues nos tenemos que callar y decir, no podemos decir si esta firma la hizo este señor o no, o esta señora. ¿Entiendes? A veces no podemos hacerlo, pero generalmente, porque el inconsciente te está diciendo, soy yo, mira, en este caso, te está diciendo, soy yo el culpable. Mira, Ya. ¿sabes? Sí. Y si tú escribes el nombre de una persona a la que quieres, lo vas a escribir de una manera. Si tú escribes el nombre de una persona que te ha amargado la vida, te puedo asegurar que escribes el nombre de él. Porque el que escribe es el inconsciente. Sí. ¿Sabes? Sí, muy interesante, claro. Ahora ¿me dejáis preguntar? Sí, claro. Cuando vamos a enfocarlo más hacia la hipnosis, ¿os parece, vale? Yo he tenido muy pocas experiencias en escritura automática cuando las personas están en hipnosis. Tenía nada que 2 o 3. 2 creo que son 2. Lo de 3 ya sería pero escritura automática no es lo mismo. No, me explico, no, pero ahí va enlazado con lo que tú has dicho, de que siempre la escritura representa el inconsciente. Entonces, lo que tú me quieres decir, lo que yo entiendo, es que si una persona en una hipnosis profunda puede escribir, y de hecho escribe, ¿no? Garabatea más que escribe, esos trazos representan lo que realmente la persona es y no existe, digamos, interferencia de los deseos íntimos que pueda querer de aparentar algo más social. Es decir, no puede... la escritura automática yo no la he analizado. Entonces, yo tendría que ver primero cómo escribe el sujeto en estado normal y cómo escribe el sujeto cuando se pone en escritura automática. Y tengo que analizar y ver ciertos parámetros de la escritura, como son la tensión, la presión, los ataques, los finales, a ver si efectivamente se está tratando de la misma persona. Eso es algo que escribe es el cerebro. Como yo no sé lo que es la escritura automática, porque me tenéis que disculpar, yo solamente, yo he asociado la hipnosis con la grafología porque en la escuela francesa, la escuela mímica, utilizó la hipnosis para llevar a los sujetos a determinadas sensaciones y plasmar en una hoja de papel los sentimientos del sujeto. Si yo sugestiono a una persona y le digo, mira, acaba de fallecer una persona a la que tú quieres mucho, escribe una nota, entonces la persona va a escribir de una determinada manera. Si yo le digo a esa persona, por sugestión, que está muy contenta, que es el día más feliz de su vida y que todo es maravilloso, esa persona va a escribir con su escritura, pero va a aportar una serie de rasgos distintos. Va a escribir más grande, va a escribir de otra manera. ¿Sabes? Ahora quiero hacerte otra pregunta. Sí. La otra pregunta va... ¿Cómo? ¿Te pregunto ya? Digo que los cuerpos de escritura... Sí. A ver. Sí, pregúntame. Ay, perdona, disculpa. Y la otra pregunta era sobre las firmas. Hace muchos años estuve en un curso que nos explicaban dónde había que firmar un documento cuando yo trabajaba entonces como de comercial casi, ¿no? Cuando se mandaban las típicas cartas que mandabas hace años. Entonces yo recuerdo que siempre nos decían que depende de lo que quieras explicar, tienes que firmar a la izquierda o a la derecha del documento y que el trazo tuviera que ser con ilegible o no legible, depende de lo que quieras explicar. Y la otra cosa va enlazada con mi experiencia personal, y tú lo sabes, ¿no? Tú sabes que desde que nos conocemos he cambiado de firma, ¿no? Fue aquello curioso que me dijiste, ¿no? Eso tiene que ver algo también con el cambio de emoción, cambio de personalidad y todo esto. La seguridad de uno y todo. O sea, yo antes era ilegible y ahora se cree... No te digo, Carmen. Muy bien, es que está muy...
la escritura evoluciona con la persona. La firma va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Es una proyección absoluta de tu yo íntimo. Entonces, si tú y yo procuro ser cada vez mejor persona, imagínate que estoy en un ambiente espiritual y quiero ver a todo el mundo estupendo. Pues eso se va a plasmar en mi forma de firmar. Entonces, por ejemplo, la grafoterapia consiste en reeducar determinados movimientos que el sujeto hace con determinados elementos, con la P, con la O, para intentar como adaptarse más al medio, no ser excesivamente egocéntrico. Por ejemplo, yo tuve un niño en logopedia que hacía las OEs con doble bucle. Era zurdo y hacía las OEs con doble bucle. Bueno, pues intentamos hacer la O con un bucle, ¿sabes? O la P en forma de pinza para unirse al otro, ¿sabes? Forma de guirnalda, en donde el movimiento es más fácil. Todo esto es muy sutil, pero va modificando un poquito al sujeto, o sea, no de una forma brutal. Ya te digo que yo puedo querer modificar la escritura y la puedo querer modificar y se nota mucho que no es mi escritura, ¿sabes? Pero al final van a salir ciertas cosas mías. En los cuerpos de escritura que yo te digo que se toman en los juzgados, por ejemplo, a las personas, se ve enseguida si una persona tiene que ver con el asunto o no tiene nada que ver. Porque la escritura es espontánea y no tiene nada que ocultar. Y sin embargo, a las personas que tienen que ver con el caso, pues a lo mejor la escritura es más lenta o es excesivamente presionada o hay un interés en cambiar su escritura. Ahora otra pregunta y ya ¿Puedo os dejo. ¿Puedo preguntar? Termino, Elías, y ya termino yo, ¿vale? La otra pregunta es, ¿influye el idioma? Y me explico. Nosotros escribimos con grafía latina, ¿no? Con grafía latina en el sentido de que juntamos letras y tal. Pero en un chino o en un árabe se notaría también todo ese tipo de trazos y tal. No, yo estoy haciendo un curso de árabe y yo identifico perfectamente la escritura en árabe. Vamos, el otro día hicimos un ejercicio de 5 papeles, con notas escritas en árabe y perfectamente identificamos la escritura de la persona. Es decir, que el trazo y todo lo que vale para una cosa vale para otra, ¿no? Bueno, pues ya no intervengo más, salvo que tenga... En general, vamos, yo he intentado estudiar porque no lo he hecho así, la escritura china, y es prácticamente igual, pero vamos, ya te digo que con escritura china he estudiado muy poco, pero escritura árabe sí, y la escritura árabe la identifico perfectamente, vamos, yo hago ejercicios para identificar la escritura árabe y no fallo, como la escritura en castellano. Imagínate, yo he hecho informes en escritura de los países del este, ¿cómo se llama? La cirílica. Con el cirílico, ¿no? Cirílica, claro. Bueno, ya me callo, le damos la palabra a Elías, ¿vale? Vale. Bien, muy buenas tardes a todos, perdona por llegar tarde. Hay algo que has dicho antes, Carmen, y es el hecho de poder hacer escritura en hipnosis. Eso está pendiente. Si alguien se quiere ofrecer como voluntario, pues podríamos hacerlo sin ningún problema. Por otra parte, muchas gracias y espero que algún día pues, pueda haber un curso si quieres, ¿no? Y en tercer lugar, una pregunta. Me dices que, con el permiso también de María Luisa, sin ninguna maldad, ¿vale? ¿Por qué los médicos hacen escritura ilegible? Yo no. Yo siempre escribo perfecto. No. Yo siempre...
Mira, María Luisa, he dicho con tu permiso. sí, ¿vale? sí, pero es que depende. La mayoría de médicos lo hacen. Mira, mis apuntes de mi carrera Sí, los hacía yo a mi manera porque yo me entendía. Pero para los pacientes, pobrecitos que siempre están asustados y preocupados y pensando no en lo que dices con exactitud, sino qué quieres decir y eso qué querrá decir, y entonces, y si luego se lo digo a mi tía y cosas así, sí. pues les escribía las cosas con muchísima claridad y es más, luego se lo hacía leer. Es decir, yo en la consulta cuando les daba unas instrucciones o lo que fuera, luego les decía, pues ahora por favor léalo usted. Y entonces lo tenían Pues que María leer Luisa, porque incluso con mucha claridad hay veces que la manera de redactar, por lo que sea, no la entienden o tal. Y entonces tenían que leerla y luego decir, ¿lo ha entendido usted? Sí. Muy bien, pues ahora explíquemelo a mí como si me tuviera usted que decir estas instrucciones en qué a consisten. su tía, ¿no? Y así me quedaba yo tranquila de que la persona se iba pues habiendo entendido lo que tenía que hacer. Otros María médicos, Luisa, pues yo creo que tienen la letra muy deformada de mucho escribir y sobre todo, siento mucho decir que no tienen interés, porque tú puedes tener la letra todo lo deformada que quieras para ti, porque tú te entiendes, o para alguien que te conozca muchísimo y lo sepa interpretar, pero para alguien que no te conoce, una escritura es un mensaje. Fijaros El lo mensaje lo importante. tienes que dar claramente, porque si no, ¿para qué lo estás dando? ¿Para Carmen, cumplir por favor. con una teoría? Pues no. Carmen, El espera, mensaje un tiene que momentito. ser claro. Sí, Por pero supuesto. fíjate, yo a lo que me refería, eres diferente, lo sabemos y lo hemos No, elogiado no, muchas veces. No, 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 María no. es Luisa, que sea sí. diferente, es que me esfuerzo en ser diferente, que es Vale, vale, distinto. vale. Me imagino que soy igual que todos. Pues entonces lo has conseguido ser diferente, ¿vale? Pero yo lo que trataba de decir es un hecho que es habitual. O sea, la farmacéutica tiene que descifrar la receta del médico que nadie entiende. A eso me Pues eso te refería. digo, es falta de Vale, interés del médico, ya, falta vale, de vale, atención y falta de interés, que tiene vale. mucha prisa y porque tiene muchos enfermos. Sí, Eso le puede excusar un poco, pero en sí, realidad pues es una falta de respeto a la Fijaros, farmacéutica y al paciente y una falta de motivación y una falta de conciencia de que eso es un mensaje y un mensaje de mucha importancia. Que por por lo supuesto. tanto pues tiene que Fijaros darlo un con momento. claridad y no hacer que la otra persona pierda el tiempo esforzándose. Es que cada vez que uno no se molesta en hacer las cosas como es debido, en realidad estás traspasando tu falta de problema, molestia claro, a la otra problema. parte, que es la que se tiene que molestar en ver qué es lo que has querido decir o lo que ha pasado o arreglar lo que has hecho mal. Entonces es una falta de respeto que no se debería consentir. De hecho, yo hice la Pero fija, especialidad en a Dinamarca veces y es allí en inconsciente. Dinamarca te obligan a aprender la forma de hacer los números y la forma de escribir, te obligan a escribir en los informes y en las recetas y demás de una determinada manera para que todo el mundo lo pueda entender a la primera, sin tener que estar haciendo interpretaciones. Y al principio me sorprendió porque yo tenía 23 años, era muy joven, pero luego consideré que realmente era muy razonable. O sea, tú para ti y tu primo puedes escribir como quieras, pero un mensaje de una cosa importante, oficial, en un trabajo, tiene que ser clarísimo y que no dé lugar a ninguna duda, porque tiene mucha trascendencia. Por Carmen, ¿qué supuesto. opinas? Mira, yo un momento, voy a contar un caso real, por favor. Un hospital, un niño recién operado. El médico hace una posología de unos medicamentos. El niño se muere. La enfermera dice que el médico había dicho que 4 miligramos de una cosa, de un veneno brutal. Y el médico dice que había dicho 1 miligramo. El niño se murió. Me llegó el estudio de efectivamente toda la información esa, qué era lo que ponía allí. Si ponía 1, 4 o qué ponía. El médico tenía 3 formas de hacer el 1. 3 formas. Y una de ellas era parecidísimo a un 4. El médico posiblemente puso 1. La enfermera leyó 4. El número se podía
leer o 1 o 4, indistintamente, porque el sujeto hacía los unos con una especie como de bucle inicial parecido al 4. Hacía un 1 normal y después hacía un ganchito, y el ganchito del 1 y del 4 eran muy parecidos. El sujeto puso 1, o sea, el médico puso 1, pero la enfermedad interpretó 4. El niño se murió. O sea, que es importantísimo, efectivamente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Denis? Me gustaría preguntar. ¿Me escuchas? Sí, Felipe. Sí. Hola, Carmen. Gracias por la ponencia, magnífico. De hecho, tengo que enseñarte una cosa. Hace unos días, esto es un texto que estoy tomando de una cliente que me estaba dictando unas historias y he descubierto que tengo 3 Gs en este texto. Y la pregunta es, ¿cuándo me vienen a detener? ¿Hay algún entrenamiento para que por lo menos no sea permanente revisable? Pero esas Gs, ¿cómo son? A ver, ¿cómo son esas Gs? Que las vea yo tengo que verlas, eso no. Así no va. Porque va a perpetua. La historia No. es, he escuchado decir una cosa, y es que como que no hay posibilidad de entrenar el mejorar, o sea, el hacer alguna terapia con mi letra para que empiece no a esconder, sino a mejorar. ¿Qué me dices de esto? O sea, no hay forma de... Sí. Se llama grafoterapia. La grafoterapia consiste en reeducar los gestos gráficos. Y a medida que nosotros vamos cambiando de actitudes, vamos cambiando también nuestra forma de ser. O sea, yo no soy igual hoy que hace 5 años. Yo hoy tengo ciertas cosas claras que no tenía hace 5 años. Entonces, posiblemente ves la escritura que tenía hace 5 años y la de ahora, y hay cosas que han cambiado. Pero hay una cosa importantísima. Tú date cuenta que todo lo que yo escribo es una proyección. Pero no solamente lo que es una proyección lo que escribo, es que es una proyección hasta lo que veo. Primero tengo la idea en mi mente. Imagínate que yo me juzgaron como agresivo, ¿vale? Y entonces yo tengo la idea de que soy agresivo. ¿Y qué es lo que voy a ver? No solamente lo voy a ver yo, va a ver todo el mundo que mis conductas son agresivas. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es ordenar nuestra mente para que lo que proyectemos no sea eso. En el momento en que yo reprogramo la mente, todo lo que vaya a hacer a través de mi proyección va a estar modificado, pero lo primero que tengo es la idea en la mente. Carmen, pero hay una cosa... Yo creo que yo soy agresiva, imagínate, o que la única forma de vivir en este mundo es siendo agresivo, la única forma es un concepto que yo tengo. Y lo voy a proyectar ¿en qué? En la letra, sin duda. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que tenemos en nuestra cabeza que hace que nuestra escritura sea tan agresiva. Pero Carmen, hay una cosa que creo que por ahí va Felipe. Modificando la letra también modificamos nuestra forma de ser. Primero tenemos que determinar cuáles son las ideas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Pero eso ya lo estás viendo en la escritura. Lo que pasa es que si tú a la gente le dices que, por ejemplo, la O, yo recuerdo Rosita Torrents, perito caligrafía de Barcelona, me decía que si tú la O, que la ves borrosa en una persona con tendencia de suicida, le dices que haga la O clara, va cambiando la forma de interpretar su vida para no suicidarse. Creo que eso es lo que Felipe decía, si por la escritura
podemos también evolucionar. No sé Sí, si me he pero explicado, Felipe. por supuesto que sí. Sí, Yo creo que por Felipe supuesto hablaba de que sí. Hacienda, ¿no? Pero lo ¿Ves? primero que tengo que hacer... Yo creo que, perdonar, Felipe Sí, hablaba de pero Hacienda. escucha, es más fácil modificar. Ah, No, a ver, Enrique, cachondeo poco cuando estamos hablando de cosas serias, ¿vale? Se puede, la grafoterapia, por eso es terapia, intenta cambiar la forma de pensar de las personas. Otra cosa es que ayudes además con ideas y con fórmulas para conseguir, aunque sean otras técnicas, para conseguir que la persona evolucione. Pero la grafoterapia es eso. para que la grafoterapia tenga efectos Es una terapia complementaria. verdaderamente efectivos, primero, la inyección, la forma que yo tengo de escribir. Tengo que analizarla para que eso es lo que yo tengo que cambiar aquí. Y una vez que yo sé lo que tengo que cambiar aquí, va a ser muy fácil cambiarlo con la grafoterapia. Yo te quería preguntar, Carmen, bueno, primero enhorabuena porque he estado aquí antes hablando, pero resulta, no sé si me escucháis ahora, ¿sí, no? Sí, perfectamente. Vale, pues es que lo tenía apagado y yo decía, no me hace ni puñetero caso nadie, ¿no? Pero bueno, mira, simplemente, bueno, primero darte la enhorabuena y la verdad es que ha sido todo muy claro y sobre todo una exposición muy sencilla y a mí me ha encantado. Y bueno, pues simplemente con respecto a esto de la escritura árabe, Sí. al ser, aunque ya ha dicho algo Enrique sobre ello, quería que me aclarase si, como evidente, parece ser, ¿no? Bueno, es que es así, ¿no? Ellos escriben de derecha a izquierda, ¿no? En vez de nosotros, no como nosotros, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ahí cambian un poco la interpretación, o sea, si por ejemplo, no sé muy bien, yo no sé mucho de grafología, pero dicen que aquellos que tumban, por ejemplo, la letra, tumba la letra hacia la derecha o está inclinada hacia la derecha y sube, ¿no? Pues dicen que son más extravertidos y los que tumban la letra hacia la izquierda son más introvertidos. Claro. En este caso, cambia por ser de que escriban de derecha a izquierda. Si escriban, digamos, en este caso hacia la izquierda, ¿serían más extravertidos? Escucha, cuando nosotros escribimos, ¿el futuro dónde está? Hacia la derecha, ¿no? El futuro está hacia la derecha. Pero a ellos, ¿el futuro dónde está? En este caso estaría a la izquierda. Pues entonces para ellos el futuro es la izquierda. O sea que la interpretación es todo lo contrario. Y la inclinación que ellos van a hacer, la inclinación hacia la izquierda, que para nosotros sería regresiva, para ellos es progresiva. Claro, claro. Fíjate, es que es muy curioso eso, ¿eh? Sí, pero no pasa nada. Ya, sí, no pasa nada. Lo podemos coger al revés y ya está, ¿no? Y lo leemos perfectamente. Yo identifico la escritura árabe por muchas veces por el magistral de la... Sabes que en la escritura árabe hay un alif, que es un magistral. Ese magistral, cada persona tiene una forma de hacerlo distinta. Y entonces hay personas que hacen como una especie de uno, ¿sabes? Sí. Y que finalizan acerado, como si fuera un clavo. Es que, ¿sabes? Entonces, a veces, y tiene unas dimensiones, y tiene una inclinación. Entonces, yo precisamente el ejercicio que hicimos el otro día era, la persona había intentado alterar su escritura en 5 papeles distintos. Había querido cambiar su escritura y había escrito de una forma muy caligráfica, muy lenta, otra forma, ¿sabes?, como escribe ella, otra forma alterando unos elementos con otros, pero al final se descubría en todos los papeles claro, la misma persona. Claro. Pero es igual porque nosotros aquí tenemos la A, la D, ¿sabes? Pero ellos tienen una DAL, tienen una LIF, tienen una LAM, tienen una DA, una SAT, una SIM, y cada una de esas letras al inicio se escribe de una manera, en la zona media se escribe de otra, y en la zona final se escribe de otra. Y cada uno tiene sus propios gestos, ¿sabes? Sí, y otra
Y otra cosa ya por último. Si yo escribo de una forma determinada, ¿no? Efectivamente, mediante la grafoterapia está claro que puedo, bueno, no es que esté tan claro, pero bueno, parece ser, ¿no?, que podemos modificar nuestra conducta y demás, ¿no? Pero a mí me ha llamado, bueno, no me ha llamado la atención, sí, cuando dices, o he querido entender, que dices que lo primero es asumir que tienes ese problema, ¿no? O sea, que ese problema es ese, que tú eres a lo mejor muy extravertido, o que eres muy introvertido, o que tienes un determinado problema, pues, de violencia, como dices, o violento, o excesivamente tranquilo, bueno, no sé. Entonces, lo primero que uno tiene que asumir es eso para poder modificarlo, ¿no? Y entonces, mediante esos ejercicios que tú dices, lo conseguiríamos, ¿no? Sí, o sea, lo primero que tenemos que hacer es cambiar en nuestra mente la idea errada de que somos agresivos. Averiguar por qué somos agresivos. Si somos agresivos porque nuestra madre nos maltrató, o no tuvimos madre, o nos tuvimos que defender en la vida de una determinada manera, primero tenemos que decir, hice un juicio equivocado a las personas que me educaron. ¿Sabes? Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y yo lo interpreté de esta manera. Esa manera de interpretar lo que me ocurrió me está provocando una agresividad ahí fuera. Pues lo que yo tengo que hacer es primero descubrir por qué yo proyecto agresividad, corregir ese elemento, ese juicio que yo he hecho para poder cambiar y modificar. Entonces, si eso se produce, es muy fácil corregir la escritura con la grafoterapia. Pero imagínate que yo no corrijo mi mente y esa idea equivocada de que tengo que ser agresivo para enfrentarme al mundo. ¿Entiendes? Entonces, si yo no corrijo eso, voy a intentar modificar de alguna manera la escritura, pero va a ser muy difícil. ¿Entiendes? Porque el inconsciente no lo estoy afectando. Lo primero que tengo que hacer es mentalmente descubrir qué es lo que produce mi agresividad. Que mi agresividad no es otra cosa que una llamada de atención al mundo de que está pasando algo en mi mente. Algo he decidido de forma inadecuada, porque me presento a los demás atacándolos. A no ser que los psicópatas que no tienen sentimientos y que no son capaces de discriminar y empatizar con el otro. Yo sé que, o sea, me he dado cuenta a lo largo de mi trabajo, de mi vida profesional, que sobre todo con los delincuentes que he tratado precisamente, además con mucho maltratador y demás, ¿no? Pues es curioso cómo ellos siempre justifican, ¿no? Siempre justifican los hechos, ¿no? Entonces, el delincuente siempre, bueno, y a ti te pasará lo mismo, porque seguro que cuando habla siempre justifica, en el supuesto caso de que diga que él es culpable, que ya, diciendo ya que es culpable ya es bastante, ¿no? Pero él siempre justifica, ¿no? Como que él eso no lo ha hecho, sí, que él no, sí, es muy, muy curioso. Familia desestructurada. Claro, sí, pero luego, yo me acuerdo de uno en particular, de un tema de maltrato, que decía que no le había hecho nada, que bueno, que solamente le había dado una torta a su hija, ¿no? Y claro, había un informe médico de que le había producido pues una lesión importante en el oído, o sea que, claro, entonces, claro, ante eso, ¿qué ocurre? Que lo que pasa normalmente es que no, al fin y al cabo tienen que la reinserción, para reinsertarse tienes que reconocer que tú tienes un problema. La reinserción no deja de ser un tratamiento, exactamente igual en el tema de cualquier tipo de tratamiento con cualquier, pues no sé, de un neurótico o de cualquier otro problema psicológico. Lo primero que tienes que entender que verdaderamente tienes un problema, porque si no tienes un problema es muy difícil. O sea, si tú no reconoces eso,
Si estás tú en no reconoces grafoterapia, lo que estás haciendo o lo que has hecho, de que has hecho daño haciendo esto, no, claro, no vas a curarte nunca. claro, pero Ni es que se eso cura es lo nunca. que es la psicopatía. La Claro, psicopatía es efectivamente. que no reconoce Claro, ni siquiera sí. que yo he matado al otro. O sea, No, 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 no es lo que lo he reconoce. matado porque es que tenía que matarlo, porque Claro, es en justicia lo que se tiene que hacer con este tipo de personas que se desvían de un comportamiento adecuado. Es el chaval ese que os comentaba antes, este que escribía las... A ver, no sé, ¿por qué no se mueve esto? A ver, que esta persona sí. que había sido educada con una rigidez brutal y que él consideraba que estaba haciendo un bien a la sociedad, ¿sabes? O sea, este tipo de personas se había cargado a no sé cuánto. Entonces, la rigidez con la que educaran a esta persona podría ser la causa, pero es que, te vuelvo a repetir, habría que ver el nivel de empatía que tiene este sujeto y si es un psicópata es muy difícil porque no tiene sentimientos, pero si no es un psicópata sí puede, o sea, sí puede averiguar qué es lo que está pasando por su mente. Incluso yo creo que también al psicópata habría que hacer pruebas. Pero si tú descubres cuál es el clic que hace que tú hayas adoptado una, ¿sabes? A lo mejor es que, no sé cómo decirte, que tiene normalizada una conducta agresiva, porque como él se portaron de esa forma, pues la tiene normalizada. Sí, sí ha estado en Para él un no barrio es... a lo mejor, que es un barrio en el que tiene tal, o sea, Claro, de hecho, pero eso hay que claro, ver qué es lo que está pasando por su mente. ¿Qué es mm, lo que está pasando por su mente? Y en el momento en que él toma responsabilidad de que es él el único que puede cambiar esa conducta, él, solo y exclusivamente él, puede cambiar la conducta. Porque si él está esperando a que cambie el mundo, a que ese se porte bien, a que haga buen día, a que no llueva, a que consiga un trabajo adecuado, eso va a depender del mundo. Eso no va a resolver nunca su problema. Su problema lo va a resolver él con su responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy pensando? Estas ideas no son adecuadas. ¿Por qué? Porque esas las pienso yo. Otro, como yo, no piensa lo mismo que yo. Por lo tanto, puedo corregir. Pero puedo corregir mi mente si tomo responsabilidad. Pero Carmen, eso pasa en todo. Cuando llega un paciente al despacho, nosotros distinguimos entre paciente identificado y el paciente que lo trae, cualquier que es el derivado. Si tú no aceptas que tienes un problema, ¿cuántas veces llegan personas que quieren que cambie alguien de la familia? Yo muchas veces le digo, si tú no puedes cambiar y vienes aquí, imagínate el otro, ¿no? Pero eso pasa en todo, ¿no? Así es. Entonces, Sí, realmente, es creo la que se única sigue la manera. misma línea, paciente identificado y paciente derivado, ¿no? Claro, pero es que es eso. O sea, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que estamos constantemente proyectando un mundo que tenemos en nuestra cabeza. Y nos vamos a comportar en función de esa proyección que nosotros tenemos. Si nosotros cambiamos el concepto que tenemos del mundo, no necesitamos atacarlo, porque yo me voy a defender del mundo. Si yo le ataco, voy a ver ataque y voy a defenderme con ataque. Y es un círculo vicioso en el que voy a entrar y no voy a poder salir. Carmen, y a mí me surge ahora una pregunta. Si tú me dices que primero tengo que darme cuenta del problema, segundo, intentar cambiarlo, ¿en qué me ayuda la grafoterapia? Cuidado, y no es una pregunta, porque por ejemplo a mí me pregunta en qué ayuda la hipnosis, diré que acelera un 40% el proceso de la terapia y va directamente al inconsciente. Exactamente. Pues aquí exactamente igual. Es que, mira, Pero cuanto si ya se da más cuenta él claro, pero y lo cuanto más hace, claro tengas tú, si yo tengo, imagínate mm, que tengo un maltrato infantil, que he sí, sufrido un maltrato infantil, y entonces me voy a portar con el mundo de forma maltratándolo. agresiva, efectivamente.
Si yo quiero corregir la escritura, me va a ser muy difícil. Me va a ser muy difícil porque voy a estirar la goma, pero la goma va a volver a su sitio, a no ser que siga estirando. Pero llegará un momento en que no pueda estirar, porque el inconsciente tira para atrás. Entonces, por eso yo te digo que la grafoterapia es una técnica complementaria a la psicológica. Y que remata a la psicológica. Tiene que ser una terapia complementaria. Primero, yo tengo que saber qué es lo que estoy proyectando. Sí, sí. Si yo sé que lo que estoy proyectando me está haciendo daño porque me mete en la cárcel, y yo ya no quiero estar más en la cárcel, no sirve de nada que yo, con la grafoterapia, modifique la escritura, porque lo que estoy haciendo es aprender a engañarme. No, pero yo lo que pregunto es, una vez que yo acepto que tengo un problema, y una vez que intento cambiar y estoy cambiándolo, yo digo, la grafoterapia entonces, ¿en qué me ayuda en ese momento? Pues en todo, o sea, una vez que yo descubro que y tengo una idea que me está perjudicando y que soy yo el único que puede cambiarla, o sea, yo cuando veo... Estamos hablando de psicoterapia un solo. Sí, sí, eso imagínate. Eso es psicoterapia. Sí, pues eso, la psicoterapia. Si encima utilizo la grafoterapia... Exacto, ¿qué me hace? Todo, te lo hace todo más fácil. Ya no estás tirando de la goma. Es simplemente un cordel que vas modificando paulatinamente, de forma natural. O sea, que de alguna forma vas rematando lo que tú estás pensando. Claro, imagínate que tienes que no resuelves esto, el error que tienes. Sí. Es como si tú estuvieras tirando de una cuerda, con la grafoterapia estás tirando de la cuerda y estás intentando hacer esa forma que tú quieres para modificarlo. Pero va a llegar un momento en que la goma ya no va a ceder más, te va a volver a su sitio. ¿Entiendes? No puedes hacer tanto esfuerzo porque va a volver. A no ser que cambies esto y te hagas responsable de lo que te pasa. Juzgué, imagínate, a mi padre como maltratador. Pero resulta que mi padre no era maltratador. Es que no era maltratador, es que lo intentó hacer lo mejor que pudo para mí. Entonces, si yo desde adulto ya soy capaz de ver, porque tengo hijos y sé lo duro que es educar a un niño, ¿entiendes? Pues ya me doy cuenta de que mi padre fue una buena persona, no fue un maltratador. O porque había perdido un hijo y tenía miedo a perder otro. O porque se le había muerto un hijo y tenía miedo a que yo me muriera. Entonces, lo que hacía era controlarme mucho. ¿Para qué? Para no. Entonces, en el momento que se produce esa toma de conciencia, que estaba en el inconsciente, en el momento que se produce esa toma de conciencia, después puedes perfectamente, sin ningún, no sé cómo decirte, sin ningún inconveniente, modificar la escritura con mucha facilidad y que los efectos tengan un pronóstico muy favorable. Es que, Elías, yo por lo poco que sé, por ejemplo, en Estados Unidos, los psiquiatras todos, bueno, muchos, están utilizando la grafoterapia, que la han descubierto después de que todos nos hemos pasado en el colegio haciendo los cuadernos aquellos entre dos líneas, que decía la monja, por lo menos en el mío, señorita Montfort, tiene usted que entrar dentro de estas líneas, no se salga por arriba ni por abajo, haga la letra toda igual. Que decía yo, vaya tía plastosa. Bueno, pues ha resultado que después he observado que los psiquiatras americanos han comprendido que eso actúa como una especie de feedback. Es como lo que tú preguntas, Elías, me parece a mí, José Elías, es cómo funciona la grafoterapia, y es porque es como una especie de feedback a través de la visión y del control de la mano que está escribiendo. Es como si el cerebro se hiciera más consciente del cambio que tú deseas, que es lo que ella te contesta, que tienes que desear ese cambio, ser consciente de él y desearlo. Y entonces, pero tú puedes desear un cambio y según mi escasísimo entender, oye, que los expertos sois vosotros, pero según yo me ha parecido entender de lo que hacen los psiquiatras, es que
el cambio, por mucho que tú lo desees, puede necesitar o mejorarse de unos vehículos de refuerzo positivo, del tipo que sea. Y uno de ellos es la grafoterapia, porque al corregir los rasgos, por ejemplo, impulsivos o, en fin, los que sean, al corregirlos mecánicamente y estar consciente el cerebro de lo que está queriendo hacer, es una forma como de un feedback positivo para favorecer, pues como si dijéramos la racionalización de ese, o como lo queráis expresar vosotros, que seguro que lo expresáis mejor de lo que yo estoy haciendo, pero ya me entendéis, es como que se cristaliza más y se favorece más el cambio que uno desea, porque ha visto que es inconveniente para él o para los demás tener ese rasgo. Es una manera como de tomar conciencia y racionalizar más el tipo de cambio que tú deseas. Y los americanos lo están haciendo con los mismos, los psiquiatras, los psicólogos no lo sé y otros no lo sé, pero sé que los psiquiatras muchos lo hacen. Con los mismos cuadernillos, digamos, parecidos a los que escribíamos de Yolanda Sacagua del Pozo, pues digamos el equivalente, ahí tienes a los tíos que van al psiquiatra con sus deberes para su casa de corregir y hacer, y sé que según lo expresan los psiquiatras, es así. Yo no sé vosotros cómo lo expresáis, pero creo que os he transmitido mi idea, ¿no? Yo tengo una presentación de grafoterapia. Si queréis, en un momento hablamos de ella. Pero a ver, hombre, ya te he dicho que si quieres puede haber un curso tranquilamente. Yo lo que trataba de decir, simplemente, yo sé que la grafoterapia es, como tú has bien dicho, puede ser un diagnóstico diacrónico a través del tiempo, ¿no? Perfecto. Eso no hay ninguna duda. Pero yo lo que intentaba simplemente, ahora me lo has dicho tú, es un feedback de cómo vas evolucionando. Lo cual quiere decir que lo que dije yo en un momento es cómo rematar la situación. Yo lo único que quería saber es hasta qué punto era capaz la grafoterapia de ayudar a la persona en esa evolución una vez que se ha autodiagnosticado, ha visto la necesidad de cambiar y está cambiando. Entonces, yo pensaba que además de demostrar ese cambio, como tú dices, María Luisa, de los psiquiatras americanos, de demostrarle objetivamente ese cambio, pensaba que tenía algún valor más, que supongo que sí, y eso es lo que yo quería saber. ¿Te explico? No solo el diagnóstico diacrónico, sino todo, si además influye en algo más. Yo dije incluso remachar, dije algo más que eso, ¿no? Pues es la reconducción de las tendencias que uno tiene, tratando de educarlas en el sentido de, al practicar algo, obtener un automatismo, digamos, algo diferente al que uno tiene. Así es como yo lo entiendo desde lo que dicen los psiquiatras, que yo no sé vosotros, yo no tengo ni idea. Tampoco soy psiquiatra, ¿eh? Pero lo que me estáis diciendo es simplemente la demostración de la evolución. Por eso he dicho que es un diagnóstico diacrónico. Nada más. Yo lo que quería saber es si, como en la hipnosis hay unas técnicas que te hacen que la terapia cognitiva influya muchísimo más. No que demuestre, sino que influya muchísimo más, ¿no? La forma de hablar, la forma de decirlo, el utilizar una metáfora, o sea, varias cosas que no hacen que, como terapia complementaria, ayude a la terapia cognitiva y acelere un 40%. A eso me refería cuando lo preguntaba. Me ha quedado claro, ya me ha quedado claro de que es un diagnóstico y es una forma de quizás reafirmar mi cambio, podría ser. Exactamente. La evolución de la escritura, si tú tienes la corrección primero de la mente, va a ser más fácil. Va a ser mucho más fácil. Y es una proyección de lo que está pasando aquí. Sí, si tú no resuelves primero esto, no tomas conciencia de lo que está pasando, esto vas a poder hacer una letra distinta, ¿sabes? Pero va a costar mucho más sacar determinados gestos que tú tienes por esto que tienes a nivel inconsciente. Que en eso no tenemos ninguna duda. Lo que yo quería decir es si la grafoterapia, además de darme la señal de que voy por el buen camino y demostrármelo, si tenía alguna fuerza más. Eso es lo que yo preguntaba, nada más. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza.
La grafoterapia tiene mucha fuerza porque cada uno de los movimientos, hacia arriba, progresivo, hacia atrás, si yo hago la letra yuxtapuesta, tipográfica, como la de la máquina de escribir, no es lo mismo que si la hago caligráfica y cohesionada. Fijaros, si yo hago una letra muy caligráfica, muy ajustada, muy ajustada, muy ajustada, eso es un signo de patología. Si yo hago una escritura que no es caligráfica, pero no excesivamente caligráfica, ¿sabes? Espontánea, pues entonces va a dar mucha información del sujeto. Si yo solamente me vinculo a uno, porque solamente me fío de una persona, uniré la N con la A, por ejemplo, o la N con la I. Pero si yo me fío en general del grupo, cohesionaré 4 o 5 letras, 3, 4, 5. La escritura será más caligráfica, ¿sabes? Porque la escritura de los niños que hacen la N, la A, la P, la D, su yuxtapuesta, sí se entiende muy bien para el examen, pero son personas que le cuesta darse a otro, porque no se unen, ¿sabes? Son con ellos, pero cada uno en su sitio, ¿sabes? No son personas que se unan a los demás, que hagan equipo. Entonces, si tú quieres corregir eso, yo soy muy individual, no me fío de nadie. Si tú quieres que las personas se fíen de alguien, pues lo primero que tienes que tener es, a ver, ¿por qué no me fío? Vale, ahora no me fío. Vamos a ver, tú tienes que verlo como un problema, porque si no lo ves como un problema no tienes que corregir nada. Tiene que ser que efectivamente eso te impida tener relaciones de pareja, o te impida tener relaciones con los amigos, o te aísles. Pues entonces, y eso sea un problema para ti. Entonces, ese aislamiento se puede corregir, sí, primero, viendo que hay en tu mente que está haciendo que tú creas que la mejor vida es la de sola. Y después, una vez que hayas corregido eso, después haces ejercicios de grafoterapia uniendo 2, 3. Y entonces ahí va a haber un flujo muy natural y muy sencillo y muy rápido. ¿Sabes? Porque el cerebro también se tiene que habituar. O sea, el cerebro tiene una forma de hacer el gesto. Tiene una forma de hacer el gesto. Entonces, tú puedes corregir el gesto, pero tienes que habituar al sistema nervioso y al cerebro, a todas las estructuras neurosintácticas, ¿sabes? Para que esas conexiones se vuelvan a producir de otra manera. ¿Sabes? Pero Perfecto. Básicamente hay que corregir el problema que ha determinado que tú seas tan independiente que no te relaciones con él. Quería tener una curiosidad. Vale, Quería hacer una pregunta. una Dime. pregunta nada más. ¿Alguien más, aparte de José Luis, que estoy encantado que participe, porque la otra vez te puse una cruz, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Lo digo porque a pregunta José Luis, contesta Carmen y nos despedimos hasta el próximo jueves, si os parece. Yo tengo una pregunta pequeñita. Pues, espera, después de José Luis, ¿vale, Lorena? Sí, gracias. Bueno, José Luis, Lorena, y si alguien más lo dice, ¿de acuerdo? Ay, Carmen, yo tengo una curiosidad. Ahora escribimos mucho con teclado y en el móvil y escribimos cada vez menos en papel, con bolígrafo. ¿Se nota de alguna manera? ¿Tú lo notas alguna diferencia entre hace unos años y ahora? ¿Sabes qué pasa? Que hay que escribir. Hay que escribir. Es sanísimo escribir. Pero escribir lo que te pasa. Lo enfadado que estás con el mundo. No, pero la pregunta es si has notado tú esa diferencia de unos años Vamos ahora en la forma de escribir de las personas. Si se nota. ¿Sabes qué pasa? Que a lo largo del tiempo
el aprendizaje de la escritura se produce en etapas tan tempranas que hay unos gestos que se aprenden, como la forma de coger el lápiz, como sabes dónde se coloca el lápiz sobre el papel. Hay una serie de gestos que efectivamente van a ser siempre iguales. Efectivamente, sí se nota que la utilización de la escritura cada vez es menor en todo tipo de circunstancias. Ya la gente no escribe cartas, ya la gente no escribe diarios, pero bueno, todavía se sigue escribiendo. Yo no he notado, yo te digo que cuando tú escribes en una agenda, escribes en la agenda, ¿entiendes? Cuando quieres, yo qué sé, hacer notas en los exámenes de los alumnos, pues escribes, no te vas a poner a escribir con el ordenador, lo haces sobre, ¿entiendes? Si te vale una contestación, José Luis, la nueva tendencia en la educación, sobre todo en casi todos los CEOs de las empresas de California Informática, y te lo digo con conocimiento, es curioso que no dejan a los hijos estar con el ordenador y todos intentan redactar y redactar mucho, porque redactar escribiendo te ejerce y te tranquiliza un montón y te abre mucho la mente, porque tienes que planificar mucho y no vale volver para atrás y volver para adelante. Es muy educativo. Lorena, es tu turno. Gracias. Es una pregunta sencilla. Si yo cambio mi mente, ¿automáticamente cambia mi escritura? Automáticamente no, tiene que haber un proceso. Una vez que tú tienes el cambio hecho, va a haber paulatinamente un cambio de tu escritura, pero si además haces una grafoterapia, es decir, que tienes la voluntad de cambiar esos gestos que son un poco que no te gustan, pues como has cambiado ya tu mente, se va con el ejercicio, porque es lo que te digo, como están implicadas estructuras neurológicas y las conexiones neuronales están muy acostumbradas ya a un determinado gesto, eso poco a poco va a haber que adaptarlo. Se va a modificar la escritura, tienes que tener la voluntad de cambiarlo, claro. Sí, digamos, la escritura es algo que está evolucionando, Lorena. Si nosotros vamos cambiando nuestra mente, nuestra escritura va a ir evolucionando en función de nuestra mente. Que queremos un cambio más rápido, hay que, lógicamente, que ir estableciendo otras conexiones neuronales para que nuestra mano y nuestro cerebro vayan acorde. Y con la grafoterapia va a ser más rápido. Oye, perdonadme, pero yo es que me tengo ¿Nos vas a dar un curso? Un abrazo a todos, un grafoterapia? abrazo a todos. Adiós. 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 Hasta luego. Chao. Bueno, un momentito, por favor, un momentito. Lo del curso lo vamos a hacer de otra manera. Tenemos una pregunta de K51 que no sé quién es. Soy yo. Hola, soy María Luisa. Hola, Luisa. Hola, Carmencita hermosa. Qué lindo verte. Quería comentar que hace como 4 años me di cuenta que mi escritura empezó a cambiar. Antes escribía con las palabras a veces separadas en la mitad y de repente me di cuenta un día viendo un cuaderno antiguo y el reciente que mi escritura había cambiado. No me di cuenta, pero ¿qué significa eso? ¿Que probablemente algo empezó a cambiar dentro de mí sin yo saberlo? Por supuesto. La escritura cambia contigo, va cambiando contigo. Los gestos se hacen más duros o más blanditos a medida que nosotros vamos cambiando. Si nosotros vamos cambiando, es lo que yo decía, hace 5 años yo escribía de una manera, ahora ya he cambiado la letra. No quiere decir que la tenga más bonita o más fea, es que hay determinados gestos que ya no los hago. Evoluciona, mi firma evoluciona, la firma de toda persona evoluciona, ¿sabes? A lo largo del tiempo. Por eso es tan importante, por ejemplo, a la hora de identificar firmas coetáneas, porque ha podido ocurrirle un hecho al sujeto imprevisto o de repente, y hace 5 años escribía de una manera y ahora escribe de otra, ¿entiendes? Por ejemplo, en el caso de personas porque el que escribe es el cerebro,
El cerebro es el que escribe. Si el órgano está suficientemente entrenado, el que muestra el gesto tipo es el cerebro. Por ejemplo, una persona que escribe de una determinada manera, tiene un accidente de moto, pierde las manos y tiene que empezar a escribir con el pie o con la boca. Va a llegar un momento en que cuando el órgano está adaptado para la función correspondiente, al final salen los mismos gestos que salían cuando escribía con las manos, idénticos. Es curioso, pero es así. Por eso te digo que el órgano, o sea, lo que escribe es el cerebro. El que escribe de verdad es el cerebro. El órgano, cuando está adaptado a la función, va a tener el mismo gesto la mano que el pie o la boca. Y lógicamente la escritura va a estar constantemente modificándose. Muy bien. Nosotros cambiamos también. Pues si hay alguna pregunta más, si no, yo os agradecería a todos que le diéramos, levantarais los micrófonos y le agradeceríamos a Carmen con un aplauso el tiempo que nos ha dedicado, tanto esto como prepararse la presentación. Gracias, Carmen. Bravo. Gracias a vosotros. Muy interesante, muy interesante, la verdad. ¿Te ha gustado? Pues, muchísimo. Podemos la pasión con la que lo explicas todo, que hace que todavía sea mucho mejor la disertación sobre este tema. Bueno, espero que os haya gustado. Es un poco técnico porque la historia de la grafología es así. Pero bueno, algún día traeré otras cosas y bueno, sobre todo si el tema de la grafoterapia os ha gustado, vemos cómo se puede modificar todo eso. Despacito. Vale, comentaros a todos. Muchas gracias y hasta otra. Gracias. Comentaros que en enero tenemos otro jueves de la hipnosis bastante interesante. Lo está preparando un compañero que vive en Arganda del Rey, creo que es. Va a ser bastante interesante porque suele ser bastante hipnótica siempre sus charlas. Y esperemos que mi amigo Leo, que aparece por ahí en la pantalla, pues me salude personalmente. Hola Leo, ese chiquitín de ahí, es un amigo mío. Hola Leo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bienvenido, Leo. Hola Leo, están hablando ¿Está contigo. Pingui? ¿Pingui? ¿Tienes ahí a Pingui, Leo? ¿Dónde está Pingui? Enséñaselo. ¿Dónde está? Está siempre con él. Bueno, quedamos emplazados para el jueves que viene, el jueves próximo, el tercer jueves de enero. Vamos a presentar algo que espero que José Luis nos deleite y nos enseñe cosas interesantes. Para febrero tenemos otra charla, va a ser más técnica, va a ser sobre el trance hipnótico y cómo hacer diagnóstico por trance hipnótico. Va a ser un poquito más distinta. Y esperamos que nuestro amigo Denis, que ya va siendo hora que te estires, jodido, nos presente algo interesante. Bueno, venga, pensaré algo. ¿Os parece más o menos el guión que tenemos para los 3 primeros meses? Comentaros Eso me también... suena, Denis, me suena. Tengo 3 meses todavía, soy un poco más. ¡Ah, míralo! Ahí está mi amigo Pingui. Sí, señor, Leo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es para dejarlo aquí, los vasos y todo. Eso está bien. Para dejar los vasos y todo, sí, señor. Comentaros también que perdona, Leo, tengo que contar una cosa. Espera, un momento, ahora hablamos tú y yo solo, si quieres. Comentaros también que vamos a tener la asociación, como asociación solamente ya los socios, vamos a tener asamblea general, no sé si va a ser en enero o en febrero, creo que nos tocaría en febrero, ¿no? Febrero. ¿Nos permite hacerla? Sí, nos permiten hacerla. ¿Pero podemos hacer así? Sí, también la podemos hacer así, pero a mí no me gusta hacerla así. Lo siento mucho. ¿Y qué nos importa que a ti no te guste si hay que hacerla a principio? Porque yo la organizo, entonces me gusta hacer cosas como yo quiera, ¿vale? Tienes que organizar cosas que la asociación tenga que hacer. Vale, pues bueno, esas 3 cosas, solamente esas puntualizaciones. Esto se parece a una misa cuando el cura dice que la próxima misa del Permíteme que os felicite las fiestas a todos como presidente y como amigo, y que tengáis un año 2021 mucho mejor que este 2020 y el que lo haya tenido muy bueno, que lo siga teniendo muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias y bendiciones a todos. Muy bien. Igualmente. Gracias. Gracias por todo.
Aplausos para todos. Bien, Gracias. Adiós. Gracias, Carmen.